Muy bien, buenas noches, estimados. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, poniendo en contexto lo que hemos visto en sesiones pasadas. Eh, ya hemos visto la parte conceptual, hemos visto la parte de análisis financiero, hemos visto también la parte de costo en la anterior sesión. Hoy nos vamos a enfocar en el análisis de la demanda para la fijación de precios. Entonces, hay una parte conceptual y hay una parte financiera y de manera simultánea vamos a tocar este punto que es el punto de la optimización de precios, ¿sí? O sea, vamos a conjugar el punto 2 con el punto final, que es el de la optimización de precios. Entonces, primero vamos a hablar de la demanda, vamos a recordar algunos conceptos de qué es la demanda, qué factores influyen en la demanda, y luego nos vamos a centrar en el tema de elasticidades y cómo nosotros a través de las elasticidades podemos fijar un precio óptimo, dependiendo del objetivo empresarial. Bien, ahora vamos por partes, como dice el ecualizador. Bien, definamos demanda, ¿sí? Cuando una persona demanda un bien o un servicio, primero lo tiene que desear, ¿sí? Luego tiene que poder pagarlo y la tercera condición que nos propone Michel Parkin es ha hecho un plan definido para comprarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de demanda, una persona, una persona tiene que desear un producto que está asociado a la necesidad, tiene que tener una capacidad de pago y además debe haber emprendido una acción planificada para poder comprar. Esa es la definición de característica que tiene que reunir para que nosotros le llamemos demanda. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del concepto de cantidad demandada, ¿a qué es igual? Dice la teoría, la cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad de este que los consumidores planean comprar durante un periodo de tiempo dado un precio específico. Es decir, nos está diciendo que la cantidad demandada, ¿sí?, está en función del precio. Vean, la cantidad demandada representada por la Q, dado un precio específico. O sea, me está diciendo la cantidad demandada está en función del precio, pero en un horizonte temporal. Y es por eso que la demanda se mide, generalmente la cantidad demandada se mide en unidades, ¿sí? Unidades, pero tiene que tener la temporalidad. Unidades mes, unidades días, unidades año. Si la cantidad demandada expresa las unidades de un bien o un servicio que una persona compra, dado un precio, pero en un periodo de tiempo determinado, ya sea diario, ya sea mensual. Bien, ahora, si nosotros seguimos con el concepto, tenemos que hablar de lo que es la ley de la demanda. Es decir, cuando nosotros hablamos de la ley de la demanda, nos referimos a lo siguiente. La cantidad demandada de bien X está en función del precio del bien X. Pero no solamente el precio, seguramente hay otros factores que afectan a la cantidad demandada. Pero sin embargo, nosotros consideramos como el factor más relevante el precio del bien. Eso nos dice la ley de la demanda. Entonces, la ley de la demanda nos menciona que si aumenta el precio, los consumidores están dispuestos a comprar menos bienes y servicios. Ante un incremento en el precio, la cantidad demandada baja. Eso se conoce la ley de la demanda. Entonces, cuando hablamos de la ley de la demanda, dice, si los demás factores permanecen constantes, es decir, los demás factores que pueden afectar a la demanda, cuando más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada de dicho bien. Y cuando más bajo sea el precio del bien, mayor será la cantidad demandada del mismo bien. Perfecto.
Esto es claramente en situaciones normales. Entonces, en situaciones normales, cuando aumenta el precio de un bien, los consumidores demandan menos del bien. Y cuando el precio del bien cae, cuando el precio del bien cae, los consumidores demandan menos de ese bien. Y esto se explica debido a dos factores. El primer factor es el efecto sustitución. ¿A qué se refiere sustitución? Recuerden ustedes que cuando el precio de un bien sube, pasa algo interesante. Vamos a asumir un ejemplo de que una persona tiene un ingreso de, de 100 bolivianos mes. Ese es su ingreso. Y esta persona compra un bien que tiene un precio de 10 bolivianos. Entonces, y cuando esto ocurre, vamos a asumir que esta persona solamente compra este bien. La cantidad que podría comprar este bien sería ¿cuánto? Sería 100 entre 10. Podría comprar 10 unidades cada menos, señores. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el precio del bien aumenta? Es decir, fuera el doble, fuera 20, y mi ingreso seguiría igual. Seguiría 100 bolivianos cada mes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El precio aumentó. En ese caso, en ese caso, ¿cuánto podría comprar? Ya no podría comprar las 10 unidades, ¿no? Tendría que comprar ¿cuánto? 5 unidades. Bien. A esto se le llama efecto ingreso. Es decir, como el ingreso se mantiene constante y el precio de bien sube, el consumidor va a poder comprar menos de ese bien. Pero ¿qué sucede? También existe el efecto sustitución que se da cuando el precio de este bien sube. ¿Qué es lo que hace el consumidor? Lo que hace el consumidor es buscar la forma de poder reemplazar este bien. Como este bien tiene un precio, fíjese que es el doble, el consumidor de manera natural lo sustituye por otro bien que reúna otras características, pero que satisfaga la misma necesidad. Ahí hablamos de bienes sustitutos. Por ejemplo, si el precio de la carne de res aumenta, entonces un consumidor racional va a buscar sustituirla por carne de res, mejor dicho, por carne de pollo, por carne de pescado o por algún otro tipo de carne. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley de la demanda, la explicamos por el efecto ingreso y la explicamos por el efecto sustitución. ¿Se entendió, colegas? ¿Sí? ¿Les queda claro los conceptos? Sí, muy claro, po. Excelente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la curva de la demanda, cuando hablamos de la curva de la demanda, dice, el término demanda se refiere a la relación completa entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo bien. La demanda se ilustra mediante la curva de demanda. O sea, es un gráfico. Y esta curva me muestra el plan de demanda. El término cantidad demandada se refiere a un punto de la curva de demanda. Es decir, se establece la cantidad demandada a un precio determinado. ¿Eso qué quiere decir en cristiano? En cristiano, cuando hablamos nosotros de curva de demanda, nos estamos refiriendo a un gráfico que ahora mismo lo voy a hacer, donde normalmente, ¿qué tenemos? Tenemos la curva de demanda, donde tenemos nosotros la cantidad demandada en función del precio,
y acá tenemos la cantidad demandada y en este eje tenemos el precio. Entonces, y aquí tengo diferentes puntos. Tengo diferentes puntos dentro de esta curva. Si le ponemos nombre, le podemos llamar punto A, punto B, punto C, punto D. ¿Y qué vemos? Se refiere a la relación completa. La relación completa quiere decir un conjunto de combinaciones. ¿Ya? La demanda se ilustra mediante la curva de demanda y el plan de demanda. O sea, el plan de demanda, ¿qué quiere decir? A diferentes, por ejemplo, a P sub 1, la gente compra Q sub 1. A P sub 2, las personas compran Q sub 2. A P sub 3, el consumidor compra Q sub 3. A P sub 4, el consumidor compra Q sub 4. Donde se establece la cantidad demandada a un precio determinado. O sea, la curva muestra diferentes combinaciones de precio y cantidad. ¿Se entiende, señores? La curva de demanda, colegas. Sí, muy bien. Perfecto. Ahora, aquí tenemos la misma explicación anterior, que tenemos el precio, en este eje, como se mencionaba antes, y acá tenemos la cantidad, y acá tenemos las distintas combinaciones. Es decir, a diferentes niveles de precio, el consumidor tiene un comportamiento. Por ejemplo, a un precio de $2.50 por barra, el consumidor cuánto demanda, la cantidad demandada es 5 millones de barras por semana. Pero si el precio bajara a $0,50 por barra, la cantidad demandada sería aproximadamente 22,5 millones de barras por semana. Entonces, eso es lo que nos ilustra la curva de demanda, un conjunto de combinaciones de precio y cantidad. Ahora, algo importante, que cada punto de la demanda es una combinación posible. ¿Qué quiere decir? Que dado un nivel de ingreso determinado, en este punto es un punto que podría adquirir la persona con su ingreso. ¿Sí? Recuerden que la curva de demanda tiene una demostración desde el punto de vista de la teoría del consumidor. ¿Sí? Desde el punto de vista de la teoría del consumidor. Es decir, en cada punto lo que está haciendo el consumidor es maximizando su utilidad. ¿Sí? En cada punto el consumidor está maximizando su utilidad, primer elemento, y además es un punto posible dado su nivel de ingreso. Eso es algo importante también a tener en cuenta. Ahora bien, eh, cuando nosotros buscamos explicar un desplazamiento de la demanda, porque la demanda puede aumentar. Si la demanda aumenta, significa un desplazamiento hacia la derecha, y si la demanda se reduce, significa un desplazamiento hacia la izquierda. Para entender los desplazamientos de la demanda, tenemos que entender que existen factores diferentes del precio del bien. Es decir, por ejemplo, la cantidad demandada de bien X depende del precio de bien X, pero también depende de precios relacionados, precio de bienes relacionados. También depende de los precios esperados. También depende del ingreso. También depende de la población. ¿Sí? También depende de la población. También depende de los gustos, preferencias. Entonces, nosotros cuando estudiamos la demanda
estudiamos fundamentalmente la cantidad demandada solamente en función de las variables que consideramos más importantes, es decir, el precio del bien. Y todas estas otras señoras la metemos en una bolsa y le llamamos ceteris paribus, que quiere decir que asumimos que las demás variables permanecen constantes. Ceteris paribus. Todo lo demás permanece constante. Ahora bien, si solamente varía el precio, si solamente varía el precio del bien, ya sea que aumente el precio o baja el precio del bien, cuando varía el precio del bien, a eso se llama un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Entonces, cuando nos movemos de un punto a un punto B, se llama movimiento a lo largo de la curva de demanda. Y eso ocurre cuando varía el precio. Pero cuando varían otros factores ajenos al precio, lo que ocurre es un desplazamiento de la demanda. Por ejemplo, si estamos hablando de, cito por ejemplo a la Argentina y hablemos de los precios esperados, por ejemplo, y hablemos de una situación antes de mi ley. Por ejemplo, como los precios subían constantemente, es decir, el consumidor, ¿qué esperaba? Esperaba que el precio ahora es 10, pero el precio va a subir más en el futuro. Entonces, cuando los precios esperados tienen grandes fluctuaciones, existe mucha inflación, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el consumidor? Compra lo más que pueda hoy, ¿no es cierto? A mayor precio esperado, la demanda de bienes va a aumentar, ¿no es cierto? Y cuando la demanda aumenta, hay un desplazamiento hacia la derecha. ¿Se entiende, señor, el análisis? Muy bien. Correcto. Gracias. Y lo mismo ocurre con el ingreso. Si una economía está bien, si una economía crece el aparato productivo, es decir, no existe mucha intervención estatal, el gobierno, tenemos un gobierno pequeño, no tenemos un gobierno productor, tenemos un gobierno que solamente se ocupa de tareas fundamentales de un gobierno y deja el mercado a través de la oferta y la demanda. ¿Qué tenemos ahí? Mejores ingresos, mejores ingresos, y si aumentan los ingresos per cápita de la población, también eso hace que la demanda aumente, desplazamiento hacia la derecha. Lo mismo la población. Un crecimiento de la población generalmente genera que la demanda de bienes aumenta. Ahora, pero también tenemos los precios de los bienes relacionados, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, si esta fuera la demanda de autos, por ejemplo, la demanda de autos, la X va a ser autos, está en función de los precios de los autos, pero también el precio de otros bienes relacionados. Por ejemplo, un precio relacionado podría ser el precio de la gasolina, el precio de gasolina. Entonces, en Bolivia la gasolina es un bien subvencionado. Entonces, si la subvención se vuelve insostenible, de hecho, lo va a hacer, o sea, de hecho es insostenible porque la población está creciendo, el parque automotor está creciendo, tenemos escasez de dólares. Entonces, cualquier persona racional le va a decir que esto no es sostenible en el tiempo. Entonces, en algún momento va a ser insostenible y se va a quitar la subvención a los carburantes. Entonces, ¿qué va a pasar? El precio de los carburantes, que serían bienes complementarios con relación a los vehículos, ¿no, señores? Porque los vehículos generalmente funcionan con gasolina. Entonces, si el precio se desregula, o sea, ya no existe la subvención, el precio va a subir. El precio va a subir. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda de vehículos a gasolina? Lo más probable es que la demanda decrezca. Es decir, la gente no va a demandar vehículos a gasolina o simplemente ya no va a comprar vehículos, ¿sí? O buscará comprar vehículos quizás que funcionen con otro tipo de energía. ¿Se entiende, colegas? Muy bien. Perfecto, genial.
Y fíjense que también esto está asociado también a la sinergia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un bien complementario, un bien complementario, en este caso estamos hablando de la gasolina, pero también podemos hablar de bienes sustitutos. El clásico ejemplo de si tenemos nosotros la la cantidad demandada, por ejemplo, de carne, de res, está en función al precio de la carne de res. Pero también tenemos el precio de la carne de pollo. Entonces, X, carne de res, Y, pollo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el precio del pollo cae? ¿No? Si el precio del pollo cae y estamos analizando el mercado de res, ¿qué va a pasar con la demanda de carne de res? Si el precio del pollo cae. Va a haber precio. Correcto. Por ejemplo, si baja, si baja, por ejemplo, el precio de la carne de pollo, la gente va a demandar más carne de pollo y eso va a afectar a la demanda de carne de res. Entonces la demanda de carne de res va a bajar porque la gente va a preferir, en gran parte de la gente va a preferir consumir carne de pollo, ¿no? Entonces, qué es lo que me dice esto? Que no solamente debo estar monitoreando cuando nosotros analizamos la demanda, el mensaje central es que no solamente monitoree el precio mío y el precio de mis iguales, ¿sí? También tengo que estar monitoreando la aparición de bienes relacionados o bienes sustitutos, que obviamente afectan a mi demanda. Pero no solamente los bienes relacionados, ya sean sustitutos o complementarios, también tengo que ver los precios futuros, es decir, variables macroeconómicas, como la inflación, el ingreso per cápita, ¿correcto? La población, tengo que estar monitoreando los gustos del consumidor, las preferencias cambian en el tiempo, ¿no? Las preferencias no son estáticas, cambian en el tiempo. En consecuencia, no basta con simplemente hacer un análisis de mi precio y ver cuánto cobran los demás. Tengo que ver el espectro completo. Tengo que ver todas las variables que podrían afectar a la demanda. ¿Se entiende, colegas? Genial. ¿Me escuchan? Es que me pareció el mensaje de señal inestable, pero ustedes me escuchan bien. Se escucha muy bien, Juan. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, ahora vamos a entrar al concepto de elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda, la elasticidad, mejor dicho, precio de la demanda, es una medida carente de unidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el concepto de elasticidad parte siempre de una explicación matemática, donde tenemos y en función de x, y en función de x. Y la elasticidad simplemente es ver el cambio porcentual que experimenta y ante un cambio porcentual en la variable x. Es decir, la elasticidad que mide el cambio porcentual de y ante un cambio porcentual en x. ¿Y por qué se dice que es carente de unidades? Porque si nosotros nos damos cuenta, y por matemática básica sabemos que por matemática se van a eliminar los porcentajes, ¿no? Y es por eso que este ratio se mide en veces, porque pierde la unidad de medida. Carente de unidades
¿qué mide? La sensibilidad de la cantidad demandada. ¿A qué me voy? Que en foto tenemos que ver que la cantidad demandada está en función del precio. En consecuencia, la elasticidad de la demanda mide el cambio porcentual que va a experimentar la cantidad demandada. ¿Ante qué? Ante un cambio porcentual en el precio. Entonces, me están midiendo cuán sensible es la cantidad demandada ante cambios en el precio. Importante, ¿no? Cuando todas las demás variables que influyen en los planes de los compradores permanecen constantes. Es decir, estamos asumiendo que la demanda está en función del precio ceteris paribus, es decir, todas las demás variables permanecen constantes en el tiempo. Ahora, aquí por ejemplo, tenemos una figura que me está diciendo algo, me está comunicando algo. ¿Qué me está comunicando? Noten ustedes que tenemos un cambio en el precio, ¿sí? Tenemos un cambio del precio, en este gráfico tenemos un cambio del precio. Inicialmente el precio era 20 y baja a 5. Tenemos un cambio ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un cambio porcentual en el precio. Y ese cambio porcentual, ¿a qué es igual? Le vamos a llamar aquí precio inicial y acá le vamos a llamar precio final. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a P sub 2 menos P sub 1 sobre P sub 1, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿con cuánto estoy cerrando? Estoy cerrando con 5 menos 20 sobre 20. Por favor, alguien que esté con una calculadora me ayuda. 0,75. Correcto. En porcentaje sería 75%, ¿correcto? Sí, en porcentaje 75%. Excelente. Gracias. Y fíjense ustedes que también tenemos un cambio en la cantidad, ¿no? Fíjense que la cantidad varió de 10 a 13. Es decir, acá podemos decir Q sub 1, Q sub 1, 10, y acá decimos Q sub 2, 13. ¿Qué decimos aquí? Que tenemos un cambio porcentual en la cantidad, que es igual a Q sub 2 menos Q sub 1 sobre Q sub 1. Es decir, estamos hablando de 13, 13 menos 10 sobre 10. ¿Alguien me ayuda con la parte matemática, por favor? Acá hay algo importante, el signo negativo, ¿no? Sí, menos 75% sería, ¿no? Bien, acá tengo la respuesta. 30%, Daniel. Gracias, Daniel. Tengo 30%. Entonces, si calculamos la electricidad de la demanda, recordemos la definición, el cambio porcentual en la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio, tendríamos menos 75% sobre 30%, me quedaría menos 75 entre 30, ¿cuánto daría, colegas?
2.5. Gracias. 2.5 veces. Noten ustedes que la electricidad de la demanda se expresa en veces y el signo negativo denota la pendiente de la demanda. Pero en la literatura, siempre la electricidad de la demanda se le expresa en términos absolutos. Es decir, sería 2,5 veces. Y si este número es mayor a 1, se dice que la demanda es elástica. Es elástica. Cuando la demanda es elástica, quiere decir que al consumidor le importa mucho el precio. Entonces, si la demanda es mayor que 1, decimos la demanda es elástica. Y si es menor que 1, inelástica. Si es elástica, quiere decir que al consumidor le importa mucho el precio. Muy bien. ¿Se entendió, colegas, hasta aquí? Muy bien. Perfecto. Ahora, continuando con la explicación, aquí tenemos otro escenario, donde fíjense ustedes, primero en este escenario, de forma intuitiva, nosotros identificamos que hay un pequeño cambio en el precio. Fíjense que el precio cambió un poquito, miren, pero la cantidad cambió mucho, ¿sí? Es decir, en este caso, estábamos ante un cambio porcentual en el precio, ¿sí? Volviendo hacia atrás, ¿no? Volviendo hacia atrás, eh, se ha cometido un error, ¿no, colegas? ¿Se dieron cuenta del error? A ver, ¿me ayudan a identificarlo? ¿Cuál es el error? En el numerador que tenemos, el cambio en la cantidad, ¿no? ¿Y cuánto es el cambio en la cantidad? 30, ¿no? Entonces, lo importante es corregir. Hagamos esa corrección. Hagamos esa corrección. Errar es humano, lo importante es darse cuenta y corregir, ¿no? Entonces, cambio en la cantidad sería 30. Y abajo tenemos cambio en el precio, menos 75. Eso cambia el análisis, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto daría entonces? 30 entre 30, bueno, y el 3%, ¿no? 0,4. Perfecto. 0,4, gracias. Y en términos absolutos, estaríamos hablando de 0,4. Y esto es menor a 1, entonces estamos hablando de una demanda inelástica, ¿no? ¿Y por qué la demanda es inelástica? Porque fíjense, noten que hubo un cambio grande en el precio y no afectó mucho a la cantidad demandada. Entonces, estamos ante una demanda inelástica. ¿Por qué inelástica? Porque al consumidor no le importa mucho el precio. Sin embargo, en este otro ejemplo, no hace falta ni que calculemos, porque fíjense, tenemos un pequeño cambio en el precio y tenemos un gran cambio en la cantidad. Entonces, en ese caso, seguramente si calculamos, nos va a salir una demanda, una elasticidad de la demanda mayor a 1. ¿Por qué mayor a 1? Porque un pequeño cambio en el precio se traduce en un gran cambio en la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces estamos hablando de demanda elástica mayor a 1. Y acá tenemos una demanda inelástica menor a 1. Entonces, ¿qué mide la elasticidad? La sensibilidad que tiene el consumidor ante cambios en el precio.
Si al Eso consumir, depende por los gráficos de la pendiente de la demanda, ¿no? De la función. matemáticamente, ¿sí? Matemáticamente es correcta la apreciación, ¿no? ¿Sí? La pendiente de la demanda me está indicando si es una demanda elástica o inelástica, ¿no? Totalmente correcto. Vean que aquí tenemos una recta más inclinada, ¿sí? Tiende a ser vertical, ¿no es cierto? Tiende a ser vertical la demanda, entonces estamos hablando de una demanda inelástica, pero cuando tiende a ser más plana, tiende a ser una demanda más elástica. Totalmente correcto. El análisis. Pero ya más allá de la parte matemática, ¿sí? Ya nosotros hicimos este cálculo, pero igual acá tenemos un punto inicial, ¿sí? Un punto inicial, le vamos a llamar a esto, le vamos a llamar P sub 1, P sub 1, y acá le vamos a llamar Q sub 1, y vea que acá tenemos un P sub 2, y acá tenemos un Q sub 2. Si aplicamos el concepto de elasticidad, la elasticidad de la demanda es el cambio porcentual que experimenta la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. Tendríamos que calcular el cambio porcentual que experimenta la cantidad demandada, que básicamente es Q sub 2 menos Q sub 1 sobre Q sub 1. Vale decir, sería acá 11, ¿no? 11 menos 9 sobre 9. ¿Cuánto daría eso, colegas? Por favor, ¿me ayudan? 22%. Gracias, Daniel. Tenemos aquí 22%. Y el cambio porcentual en el precio, tenemos P sub 2 menos P sub 1 sobre P sub 1. Es decir, sería 19,5 menos 20,5 sobre P sub 1, 20,5. Por favor, ¿me ayudan? Cuatro punto ochenta y ocho por ciento. Gracias. 18%. Gracias también, Daniel. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos con los signos, ¿no? Acá sería negativo, ¿no? Sí. Cambio en la cantidad sería 22% positivo. 22% positivo. Cambio en el precio, menos 4,88. Me ayudan con el resultado final. Gracias.
Gracias. Gracias. 4,5, ¿no? 4,5. Entonces, en términos absolutos sería 4,5, ¿no? Veces. Bien, una demanda, como es mayor a uno, estamos hablando de una demanda elástica, ¿sí? Recuerden que si la demanda es elástica, quiere decir que al consumidor le importa mucho el precio. Pero vean, aquí sale otro número, acá sale 4, ¿no? Sale 4, ¿por qué? Porque aquí lo que han calculado se llama una elasticidad promedio, ¿sí? Una elasticidad promedio, que también está en la literatura, ¿sí? Pero sin embargo, para efecto del curso, esta es la elasticidad que nosotros vamos a usar, que se llama la elasticidad arco, ¿sí? Elasticidad arco de un punto A un punto B. Ahora, porque esto está de la mano con todo lo que sabemos de finanzas, ¿no? Está sustentado en el análisis horizontal, ¿no? Donde siempre partimos de un base, ¿no es cierto? Este es nuestro base y este es el cambio. Entonces, esta es la metodología de cálculo que vamos a usar para efecto del curso, ¿sí? Para efecto financiero, este lo que usamos. Pero sin embargo, por cultura general, le voy a explicar lo que hacen, la fórmula que aplica Michel Parkin cuando explica, bueno, referencia, porque todo esto lo escribió ese libro. Entonces, vean, cuando le pidan ustedes la electricidad promedio, simplemente es el cambio en la cantidad sobre el cambio en el precio por P1 más P2 sobre Q1 más Q2. Esa es la electricidad promedio. Entonces, cuando le pidan calcular la electricidad promedio, vean, cambio en la cantidad, lo que hacíamos antes. ¿Qué hacemos para cambios en la cantidad? Variación en la cantidad. Sería Q2 menos Q1. ¿Sí? Pero esto lo podemos hacer ya directo, ¿no? Podríamos directamente hacer cambio en la cantidad, directamente nosotros podríamos hacer 11 menos 9. 11 menos 9. Cambio en el precio. Cambio en el precio sería 19,5. Recuerden que este precio es 2. Sería 19,5 menos 20,5. Menos 20,5. Y eso multiplicado por 19,5 más 20,5. Y acá sería 11, o 9 más 11, ¿no? Si alguien por favor nos ayuda con los cálculos, no se olviden de usar los paréntesis. Preferible que sobren, pero que no falten, ¿no? A ver, gracias. Menos 4, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Daniel. Y en términos absolutos, eso haría 4, ¿no? Perfecto, gracias. Listo, ahí tenemos el cálculo, ¿no? Sin novedad, ¿no, colegas? Muy bien, continuemos. Gracias, Daniel. Sigamos.
Bien. Ahora, factores que influyen en la elasticidad de la demanda. Y acá me dice, ¿no? Si existen muchos sustitutos, la demanda tiende a ser elástica. Es decir, por ejemplo, la carne de res con la carne de pollo. La carne de res tiene bastantes sustitutos. Entonces, la carne de res, seguramente su elasticidad va a ser mayor a uno. Pero si hablamos, digamos, nosotros de la insulina para un diabético, entonces la insulina tiene pocos sustitutos. Entonces, su elasticidad va a ser menor a uno. Ese es el primer elemento. Entonces, a mayor número de sustitutos, mayor elasticidad. Segundo, ¿se entendió, señor, el primer factor? Sí, está bien. Muy bien, gracias. El segundo factor, proporción del ingreso gastado en el bien. Es decir, por ejemplo, en el tema de los alquileres, el alquiler es el ejemplo que cita la literatura y tiene mucha lógica, ¿no? Porque el alquiler consume una gran parte del ingreso de las personas, generalmente consumen un 10, 20, hasta 30, hasta 50% del ingreso se va en el alquiler. Entonces, si el precio del alquiler sube, entonces, ¿qué hacen las personas? Ya no alquilan, o ¿qué hacen? A una persona en una habitación, si antes vivía una persona sola, ¿qué hacen en otros países? Se juntan dos o más personas y alquilan un espacio, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Eso quiere decir que el consumidor es sensible al precio de los alquileres. Si sube el precio del alquiler, la gente, ¿qué va a hacer? Se va a reunir, se va a agrupar para, para distribuirse la renta. Entonces, la demanda de alquileres, la demanda por alquileres es elástica, ¿sí? Porque al consumidor le importa mucho el precio. Y fíjense bien que como el consumidor es sensible al precio de los alquileres, los gobiernos de tendencia socialista tienden a regular el tema de los alquileres, ¿no es cierto? Por lo mismo, que por ser un bien esencial, el acceso a la vivienda, un techo, pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de la economía, ¿no? De la microeconomía puntualmente, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo le dijera a ustedes, a ver, dulces, los dulces, algunos a veces se lo dan hasta de cambio, ¿no? A veces los cajeros no tienen cambio, no dan dulces, pastillas, ¿sí? Aquí en Bolivia se usa bastante eso. Entonces, pregunten ustedes, colegas, ¿no? Si el precio de las pastillas aumentaría, quizás nosotros ni siquiera lo vamos a notar, ¿no es cierto? Porque gastamos una pequeña proporción del ingreso en los dulces. Entonces, es imperceptible un aumento en los dulces. No lo sentimos porque gastamos poco en ese bien. Ni sabemos con precisión meridiana cuánto cuesta un dulce, una pastilla. No sabemos. Pero si gastamos mucho en nuestro ingreso en ese bien, entonces nosotros vamos a ser sensibles a cambios en el precio de ese bien. ¿Se entiende, señores? ¿Colegas? Y muy bien. Perfecto. Y finalmente, el tiempo es un factor importante, ¿no? Entonces, en el corto plazo, en el corto plazo, un bien puede tener una demanda inelástica porque no tiene sustitutos. Pero en el largo plazo, es decir, transcurre cierto tiempo y en el largo plazo aparece la competencia. Y el bien en el corto que era inelástico, como ya hay bastantes sustitutos, en el tiempo se vuelve elástico, ¿no? Entonces es algo inevitable, ¿no? Inevitable, es decir, usted puede ser el primero en iniciar una industria, pero en el tiempo va a aparecer competencia o bienes relacionados. En consecuencia, en el corto puede tener usted una demanda inelástica
pero en el tiempo la demanda inelástica se torna elástica por el ingreso de nuevas empresas que produzcan lo mismo que usted o sustitutos. Entonces el tiempo también es una variable importante. ¿Estamos, colegas, hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Ahora, continuando con la implicación, aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos la relación que existe entre la demanda y el ingreso, que es algo importante, ¿no? La relación que existe entre la demanda y el ingreso. ¿Y qué es lo que me dicen estos gráficos fundamentalmente, no? Lo que me dice fundamentalmente es que en esta zona de aquí, la demanda es elástica, ¿sí? La demanda es elástica. En esta zona, la demanda es elástica. Y cuando la demanda es elástica, cuando la demanda es elástica, vean, en esta zona me dice que la demanda es elástica. Vean, cuando la demanda es elástica, la cantidad aumenta. Aquí tenemos la cantidad. Yo les pregunto a ustedes, para que la cantidad aumente, ¿qué tiene que pasar con el precio? Disminuir. Correcto. Entonces, lo que me está diciendo, mira Juan, como si la demanda es elástica, lo que tienes que hacer tú es bajar precio. ¿Para qué? Para que vendas más y de esa manera maximices tu ingreso. Pero en otra zona, en esta zona de aquí, la demanda, la demanda es elástica. Entonces, fíjense, acá lo contrario. Aquí partimos de 50 y tienes que reducir las ventas. Para que reduzcan las ventas, ¿qué tiene que pasar con la demanda? Perdón, ¿qué tiene que pasar con el precio? Incrementar. Entonces, correcto. Entonces, si la demanda es elástica, lo que tienes que hacer tú es incrementar el precio. Eso, ese es el mensaje que me está dando. ¿Se entiende, colega? Sí, muy bien. Bien. ¿Queda claro este ejemplito o quieren un ejemplo matemático? Ahorita son 7, ¿no? Ayer estabas explicando sus clases, resolviendo, él lo resuelve el problema de ahí, ¿no? El de una fábrica. Un ejemplo, Daniel. Ok. Entonces, hagamos un ejemplo matemático para ver cómo funciona esto, ver cómo se construyen estos gráficos. Eh, Dejo de compartir un momento la presentación y me voy a abrir un libro de Excel y ahorita hacemos la explicación, ¿ya? Ok, muy bien. Ahora le comparto la pantalla, la acercamos, ya. Y voy a formularme una ecuación de demanda. Vamos a asumir que con base a la historia de la empresa, tenemos la demanda 1000 menos 2P, ¿sí? Y tenemos una ecuación de demanda, ¿sí? 1000 menos 2P. Esta es nuestra ecuación de demanda. Y a partir de esta ecuación de demanda vamos a construir una tabla. Acá tenemos el precio y acá tenemos la cantidad demandada. Tenemos el precio y la cantidad demandada del bien.
Y el precio, vamos a asumir que el producto no lo regalen. Vamos a ir, a ver, vamos a hacer un cálculo matemático para que el gráfico sea estético. Voy a dividir 1000 entre 2, 500. Entonces vamos a hacerlo de 50 a 50, ¿ya? Hasta llegar a 500. Ok, hasta 500. ¿Qué tenemos aquí? El precio lo vamos a aumentar a 50 a 50. ¿Y cómo determino la demanda? Tendríamos que trabajar con la ecuación, ¿no? Vean la ecuación. Sería 1000 menos 2 por, ¿no? 2 por P. ¿Y qué es P? 0. ¿Sí? Y arrastramos la fórmula, que lo que estamos haciendo, 1000 menos 2P, P vale 50. Y de esa manera nosotros lo que estamos haciendo es construyendo una ecuación de demanda. ¿Correcto, colegas? ¿Se entiende? Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, y acá puedo calcular la elasticidad. Puedo calcular la elasticidad de la demanda para cada nivel, ¿no? Y voy a calcular la elasticidad y acá voy a calcular el ingreso. Ok. Entonces, la elasticidad de la demanda es igual a, desde el punto de vista matemático, dice que es la derivada de la cantidad demandada respecto al precio por P sub 0 sobre Q sub 0. Entonces, en cristiano, la elasticidad de la demanda viene a ser igual la derivada de la cantidad respecto al precio. Si nosotros derivamos la cantidad respecto al precio, por matemática, la derivada de un número es 0, la derivada de una variable es 1, me quedaría menos 2, ¿no, señores? Menos 2 por P sub 0 sobre Q sub 0. Entonces, la elasticidad de la demanda quedaría explicada mediante esta ecuación. A esto no se lo utiliza tanto en finanzas, porque estamos hablando del concepto de derivada. A esto se llama elasticidad punto, ¿sí? Elasticidad punto porque en realidad me muestra la elasticidad en el punto, entre pequeños cambios alrededor del punto, ¿no? Porque recuerden que el concepto de elasticidad está asociado al concepto de límite, ¿no? Entonces, ¿se entendió, señores? ¿Hasta aquí? ¿La formulita? ¿Puedo explicar otra vez? Sí, me dice Enrique. Ok, gracias, Enrique. ¿Los demás colegas se entendió la fórmula? Se llama elasticidad punto y se utiliza cuando se tienen funciones matemáticas. Bien. Entonces, ¿para qué me sirve? Miren, para calcular la elasticidad. Vean, ¿qué voy a hacer? Igual. Voy a colocar menos 2 por una constante por el precio sobre la cantidad. ¿Sí? Y tengo la elasticidad que es 0. Y aquí me va a salir error, pero en realidad no es error, se llama infinito. Infinito. No sale infinito, ¿por qué? Porque fíjense que acá tengo que dividir P entre Q y Q es 0. En matemática es error, pero es infinito en realidad. ¿Sí? Entonces, pero ya. Acá tenemos las elasticidades. Acá tenemos las elasticidades. Y ahora voy a calcular el ingreso. ¿Cómo calculo el ingreso? Ya. Pero antes de seguir, voy a calcular aquí el absoluto de la elasticidad. Porque recuerden que la elasticidad se presenta en términos absolutos, ¿no? El absoluto es 0, pues es 0, no pasa nada. De que tenemos el absoluto.
¿sí? Tenemos el absoluto. Y acá que siga estando en infinito, ¿ya? Y, y aquí lo que voy a hacer, voy a calcular el ingreso. ¿A qué es igual el ingreso? Precio por cantidad, ya que tenemos el ingreso. Ya. Y voy a sacar, a alejar un poco la pantalla. Recuerden que el objetivo es maximizar el ingreso, ¿no? ¿Dónde el ingreso es máximo? ¿Estamos de acuerdo? Este vendría a ser el ingreso máximo, ¿no, colegas? Sí, Correcto. Miren, cuando el ingreso es máximo, ¿qué pasa? La electricidad es unitaria, como lo presentaba el gráfico, ¿no? Pero ¿qué pasa antes y qué pasa después? Lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué pasa antes? Antes, si la demanda es inelástica, ¿qué me sugiere que haga con el precio si quiero maximizar mis ingresos? ¿Vean? Si mi demanda es inelástica, ¿qué debo hacer con el precio? Como lo dice Daniel, subirlo, ¿no? Eso claramente lo que me está diciendo, debe subir precio. ¿Por qué debe subir precio? ¿Por qué? Porque el consumidor no le interesa el precio. Es insensible al precio. Entonces sube sus precios. Pero en esta zona de aquí, la demanda es elástica. Ah, caray, la demanda es elástica. Entonces, ¿sabe qué? Baje precio, baje precio, baje precios, baje precios. Si baja precio, va a maximizar sus ingresos. Entonces, en la zona elástica, debo subir precio. En la zona inelástica, debo bajar precio si quiero maximizar mis ingresos. Ahora, colegas, ¿quedó más claro el grafiquito? Perfecto, genial. Entonces, eso quería explicarle el gráfico. Ahora vamos a ver a la presentación. Continuamos con la presentación. Continuamos con la presentación. En un segundo. SAS. Comparto la pantalla. Ahora sí. Ya. Es lo que queremos explicar. Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos que nos van a permitir hacer un análisis. Nos van a permitir hacer un análisis. Vamos con el primer ejemplo. Dice que un emprendedor, un emprendedor me dice que comercializa mensualmente 2.000 unidades de un producto específico. 2.000 unidades. A un precio de 5 bolivianos. Con el objetivo de aumentar sus ingresos, tiene la intención de aplicar un incremento del 10% en el precio. Se dispone de estudios que han demostrado que la electricidad precio de este producto en términos absolutos es 1,1. ¿Está acertada esta decisión? Es lo que me pregunta. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, vamos a ver, vamos a resolver este ejemplo, nuestro libro de Excel. Lo que voy a hacer es traerlo de la presentación para que lo tengamos ahí a mano. Vamos a hacer una captura de pantalla. Vamos a traer el enunciado. Que sacar la pantalla. Muy bien. Ahí.
ahí visible, ¿no? Voy a colocar en primera instancia, voy a colocar aquí situación base, y acá vamos a colocar el cambio, acá vamos a colocar detalle, y primero vamos a hablar de del precio de venta, que es actual, de la cantidad que vende. ¿Cuánto vende actualmente? Vende 2.000. ¿Sí? El precio de cobre actualmente es de 5, ¿no? La elasticidad de la demanda es menos 1,1. ¿Sí? Ahora, él pretende incrementar 10% en el precio. O sea, él pretende un delta porcentual en el precio de venta. Un delta porcentual en el precio de venta, que le voy a colocar símbolo. Un cambio de 10% en el precio. Entonces, nosotros tenemos que predecir cuál es el delta porcentual en la cantidad vendida. ¿Qué podría pasar? Pero tengo como información la electricidad de la demanda. Tengo ese dato. Tengo ese dato. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos la fórmula de la electricidad, que me decía que la electricidad de la demanda es el cambio porcentual que experimenta la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. Si ya tenemos el cambio porcentual en el precio, entonces tengo que determinar el cambio porcentual en la demanda. Entonces, el cambio porcentual en la cantidad demandada sería la electricidad de la demanda multiplicado por el cambio porcentual en el precio. Es decir, que tendríamos que hacer un producto de 10 por este valor y expresarlo en porcentaje. ¿Qué me dice entonces? Que si el precio aumenta a 10, la demanda va a caer 11. Entonces, veamos cómo sería la cosa. El cambio sería así. La cantidad demandada sería este señor por uno más. ¿Uno más qué? Mi cantidad demandada bajaría de 200 a 1.780. ¿Y qué pasaría con el precio? Sería este señor por uno más el 10%. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Veamos a ver, mira, acá vamos a calcular el delta porcentual, el cambio porcentual. Esto lo voy a expresar con símbolo. ¿Cómo sería el cambio? El cambio sería final menos base dividido entre base. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos que ante un cambio porcentual en el precio del 10%, ¿sí? La demanda va a caer 11, tal cual como está aquí, ¿no, señores? Tal cual. Pero lo que nos interesa es ver qué pasa con el ingreso, porque él quiere maximizar su ingreso. Entonces, analicemos qué pasa con el ingreso. ¿Qué pasa con el ingreso? El ingreso sería simplemente multiplicar el precio por la cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar con el ingreso? El ingreso se maximizó, colegas. ¿Qué notamos?
Se redujo, ¿no? Tal cual lo habíamos visto acá con la teoría, ¿no? Porque la teoría económica me decía, si la demanda disminuye, correcto, correcto, Daniel, Enrique, como bien decía, la teoría, ¿no? Si es elástica, entonces el camino, si es elástica, el camino es bajar precio, bajar precio. Y él quería subirlo. Si él lo sube, entonces el ingreso va a bajar. Entonces lo que estamos viendo simplemente en este ejemplo es simplemente el cumplimiento de la teoría económica. Ni más ni menos. El cumplimiento de la teoría económica. ¿Se entiende, colegas, el ejemplo? Gracias, Enrique, gracias. Perfecto. Ahora, acá le voy a colocar ejemplo 01 para que tengamos un solo Excel nomás y este Excel pase. Ejemplo 02. Y acá tenemos un ejemplo 03. 03. Cabe resaltar que aquí estamos viendo la teoría económica. Ahora vamos a ver la teoría ya no tan solo económica, sino vamos a meterle un análisis financiero. ¿Cómo lo hacemos? Hay un ejemplo donde ya me incorpora más variable en el análisis. Vean que aquí ya me dice que la empresa ya tiene costos variables y tiene costos fijos. Es decir, ya me da mayor información. Ahora lo voy a traer acá para que lo podamos leer y hacer una captura. Hice una captura para que lo leamos tranquilamente. Ahí. Ok, ahí miren. Bien. Dice que el emprendedor en particular comercializa 2.000 unidades, lo que teníamos antes. El precio es 5. La misma situación, quiere aumentar el precio, me da la electricidad. Perfecto. Pero además, me dice, se le proporciona información sobre el costo variable unitario. El costo variable es 2. ¿Sí? Y los costos fijos son de 3.000. Fíjense que ya me da información adicional. O sea, aparte de lo anterior, entonces como es el mismo ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer, porque solamente me incorpora más variables para el análisis, voy a copiar la tabla y lo que nosotros vamos a hacer, vamos a incorporar las variables que me menciona el enunciado. Voy a sacar un poco la pantalla para que tengamos una mayor visibilidad. Ahí. Miren ustedes, ¿qué me incorpora en el análisis? Y aquí, lo que nosotros vamos a hacer para el análisis, vamos a hacer un pequeño estado de resultado. Detalle, y aquí voy a colocar base y cambio, ¿ya? Y delta porcentual. Vamos a hacer un pequeño estado de resultado, porque en el análisis me está incorporando el costo variable unitario, y me dice que el costo es 2 en ambos casos, y además me está diciendo que el costo fijo es 3.000 bolivianos al mes. Me está dando esos insumos adicionales. Entonces nosotros podemos calcular un estado de resultado, como lo hemos venido diciendo en el pasado, ingreso, costo de venta, utilidad bruta,
gastos operativos, resultado operativo. Hagamos un análisis solamente a nivel operativo, hagamos un análisis solamente a nivel de negocio. Entonces, estamos ya nosotros en este nivel. Y aquí lo que vamos a hacer es calcular el ingreso en cada escenario, precio por cantidad, y acá precio por cantidad también, cantidad por costo variable, unitario, utilidad bruta es una diferencia, ¿listo? Gastos operativos son los costos fijos, resultado operativo, una diferencia. Una diferencia. Bien. Calculemos métricas financieras, calculemos el margen de contribución y el margen operativo. Fíjense que usé el término margen de contribución, no usé el término margen bruto, porque estoy trabajando con costos variables, ¿no es cierto? Entonces, es más correcto decir margen de contribución. ¿A qué es igual el margen de contribución? Este señor. Bueno, acá también podría ser más preciso, ¿no? Margen de contribución. De margen de contribución y le vamos a llamar margen de contribución total. Ahora, el margen de contribución en porcentaje sería igual a este señor sobre este señor. Ese es el margen de contribución total. Y el margen operativo es este señor sobre este señor. En porcentaje. Entonces, ¿qué podemos evidenciar? Que, a ver, y hagamos un análisis horizontal, ¿ya? Para después charlar. Hagamos un análisis horizontal. Colegas, un análisis horizontal. Copio con escobita. Pego. Demos porcentaje, demos un poquito de formato. ¿Sí? Y acá extendamos la formulita. Bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, mi margen de contribución mejoró con la estrategia. Sí, Sí, mejoró mi margen de contribución. Correcto, mejoró. Mi margen operativo mejoró. también. Perfecto. Entonces, filosofemos un poco, colegas. Acá viene la parte de análisis, la parte que nos interesa a todos, ¿no? Razonemos. Desde el punto de vista económico, me decía que no. No. Desde el punto de vista económico, el análisis solamente es un análisis a nivel de ingreso. Es decir, perdón, la economía como tal, oferta, demanda, el análisis de elasticidad lo explica y lo teoriza desde el punto de vista del ingreso. Pero sin embargo, en finanzas, nosotros lo explicamos ¿de qué punto de vista? Rentabilidad. Rentabilidad. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas, ¿la propuesta es viable o no? ¿Qué Sí, diríamos? Definitivamente, ¿no? Los números están hablando por sí solos. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Voy a recorrer un poco esto hacia abajo. Ahí. Dice acá. Ahí. Miren lo que voy a hacer.
Acá voy a calcular el margen de contribución unitario. ¿Cómo saco el margen de contribución unitario? Fíjense que si nos damos cuenta, colegas, todo lo que estamos haciendo lo hemos hecho antes, ¿no? O sea, se dan cuenta que estamos siguiendo un orden, que estamos siguiendo un plan, estamos siguiendo la metodología. Siempre estamos yendo de menos a más. Nosotros sabemos que el margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable. Y si arrastramos esto, ¿sí? ¿Qué podemos ver aquí? En finanzas, siempre vamos a hacer el análisis margen de contribución versus volumen de ventas. Margen versus volumen. Margen versus volumen. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con mi volumen, colegas? Cayó, correcto, Daniel. El volumen cayó. ¿Y qué pasó con nuestro margen de contribución? ¿Qué pasó con nuestro margen de contribución? No Colegas, entiendo. a ver, veamos. Acá tenemos margen de contribución. Subió, muy bien, Daniel. El margen de contribución subió. Bien. Pregunto, ¿es malo que caigan las ventas? Correcto, deciría. ¿Es malo que caigan las ventas? Pues claro que sí es malo, ¿no? O sea, es malo vender menos. Entonces, ¿qué es lo que está viendo aquí? Que toda acción tiene un costo y un beneficio, ¿no? Tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es el número final, ¿sí? En este caso, el número final sería el margen operativo. ¿Qué está pasando aquí? Lo que perdí en volumen, lo que perdí en volumen, lo recuperé en margen. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, la pérdida en volumen fue compensada por demás en margen. Y es por eso que tenemos una rentabilidad. Pero, como dice Barbero, ¿qué pasaría? Bien, hasta ahí el primer elemento se entiende, colegas, el análisis margen versus volumen, ¿queda claro? Sí, se entiende. Perfecto, perfecto, gracias, Ariel. Ahora, pero seamos extremistas, y si fuera menos 0,2 inelástica, ¿qué va a pasar? Si la demanda es inelástica. Mejor aún todavía, ¿no? Mejor aún. Si la demanda es inelástica ahí, con ojo cerrado hay que subir precio, ¿no? Es afectada si es inelástica, no va mejor. Pero si fuera muy elástica, digamos menos 4. Si fuera muy elástica, ¿qué pasaría? No iría como en la guerra, ¿no? Es decir, eh, es correcto, correcto. Podríamos perder mercado, o sea, perdemos, creo que la definición fue perfecta, ¿no? Perderlo todo, ¿no? Estamos perdiendo cobertura de mercado, ¿sí? Y estamos perdiendo rentabilidad, ¿sí? Correcto.
Tal cual, tal cual. Estamos sincronizados ahí con Daniel, ¿no? Eso es todo, ¿no? Correcto. Entonces, lo dije como estaba antes. Entonces, es importante tener en cuenta la elasticidad a la hora de poder fijar precios, ¿no? O mover precios, en todo caso, ¿no? Debo mover precios preguntándome si mi demanda es elástica o inelástica. Colegas, ¿se entendió el mensaje de la primera parte de la clase? Sí, Perfecto, genial. Entonces, nos vamos a un break y en la siguiente, gracias Daniel, en la siguiente parte vamos a ver 10 minutos de teoría y vamos a ver un caso de optimización de precios. ¿Listo? Regresamos entonces, colegas, a las 21:00. ¿Listo? Gracias.